Bienvenido a nuestro capítulo número 1 sobre este curso. Hoy te voy a explicar cómo es que funcionan esos pequeños aparatitos, desde estos más pequeños a drones más grandes como este, o como el Phantom, o como el 3DR Solo. Funcionan prácticamente de la misma forma, el mismo concepto y la misma base de navegación. Me gustaría que antes que todo, y pensando en que conozcas un poco sobre la historia de los drones modernos, investigara sobre un personaje que se llama Jordi Muñoz. Lo puedes poner así tanto en YouTube como en la web y te va a aparecer la historia de Jordi. Jordi es un mexicano que decidió en algún momento, o tuvo la curiosidad de incorporar sensores que sacó de sus teléfonos a pequeños aparatitos, drones, que en ese momento eran muy difíciles de controlar, para hacerlos como para que tuvieran un tipo piloto automático. Y así fue como nació el proyecto de 3DR, del dron famoso, enorme, precioso, que se llama Solo, justamente así. A la par, empresas chinas como DJI hicieron lo suyo en trabajo de investigación con el mismo principio que el que adoptó Jordi. Y la verdad es que en unos cuantos años, realmente en espacio de 5 años, el mundo de los drones de consumo ha evolucionado tremendamente. El principio de estos drones es muy interesante porque son drones que incorporan un procesador real. Por ejemplo, voy a explicarles sobre cómo funciona este pequeño dron, porque es el mismo principio prácticamente de vuelo que todos los demás. Este pequeño dron es un dron hecho por la casa Rise Robotics, y incorpora la tecnología de dos empresas enormes. La primera es DJI. DJI hoy por hoy es la empresa más popular en drones de consumo, quizá la que más éxito ha tenido en los últimos años por la incorporación de tecnología sorprendente a sus drones. Y bueno, toda esa tecnología resumida podría caber en este aparatito con sus limitaciones, por supuesto. Y un procesador Intel dentro, que la verdad es que funciona muy bien. ¿Por qué necesita un procesador? Bueno, el principio de los cuadcópteros, que tienen 4 hélices, es muy básico. Estos giran, tienen un motorcito que hace que gire, que se eleve el dron. Y en base a lo que yo le ordene al dron, ya sea que le diga que se vaya para adelante, para atrás, hacia un lado, hacia el otro, el procesador va a capturar información de fuera sobre la posición en la que está, por medio de un GPS, sobre las ráfagas de aire que hay, y eso lo captura mediante la resistencia que tiene para quedar ubicado en el mismo punto donde lo quiero ubicar. Y lo que le estoy ordenando, si es que vaya para adelante, para atrás, hacia un lado o al otro, el procesador integrará toda esa información, la procesará y decidirá a qué motores le va a dar más potencia. Si yo le digo que se vaya hacia adelante, bueno, lo que va a hacer es quitarle un poco de potencia a las hélices que están enfrente, darle un poco más potencia a las hélices que están atrás. De esta forma el dron va a hacer un movimiento como hacia adelante, y va a impulsarse hacia adelante. Cuando yo le digo que pare, lo que hace es un frenado. ¿Qué significa eso? Que le va a poner mucha más potencia a las hélices de adelante, va a quitar potencia a las de atrás y va a hacer un movimiento así. Y va a frenar el dron. Cuando yo le digo que vaya a un lado, pues en un principio le va a quitar potencia hacia un lado de los motores, le va a agregar potencia al otro y se va a ir hacia un lado o hacia el otro. Este procesador interpreta toda esta información de varios sensores que tienen estos aparatitos integrados. Una brújula, como yo les decía, y algunos otros sensores. Estos, por ejemplo, que son los más sencillos, son unos sensores sónicos, infrarrojos, básicamente. Uno envía información hacia abajo, en este caso, hablando de este dron en específico, envía información hacia abajo, el otro recibe la información que rebota, y de esa forma sabe a qué altura está del suelo. Este modo de vuelo lo incorporan también sus hermanos más grandes, como por ejemplo que es un DJI Mavic Air, el cual también tiene sensores sónicos que le ayudan a saber sobre la altura en la que está el dron. Básicamente, como les comentaba, vienen en pares, uno envía información y el otro recibe,
y de esa forma sabe cuando rebota la información a qué altura está. Cuando no estamos utilizando un GPS, es decir, una coordenada geográfica que me dice dónde está mi dron, estos entran en modo OPTI o ATI, óptico, esa es la traducción tal cual. Y de lo que se trata es de que justamente los drones únicamente se ayudan por medio de sus sensores para saber su posicionamiento en cuanto a altura del suelo, y una pequeña camarita que tienen los drones, que tiene unas camaritas, en este caso por aquí está en el telo, en la camarita del medio, que están tomando fotografías hacia abajo y de esa forma tratan de mantener la posición que tienen en el suelo. Este modo de ATI o OPTI es tripulación o es navegación, básicamente confiando en sus sensores ópticos, en sus sensores de la cámara que les dice en dónde está el suelo y qué es lo que están viendo abajo, y en base a ello tratan de mantenerse, que no se vaya hacia un lado o hacia otro, sino exactamente ahí. Es muy importante entender que cuando estamos usando el dron en modo ATI o OPTI, es decir, que no estamos asistidos por un GPS, recordar que tenemos que tener muchas consideraciones de seguridad muy importantes. Recordemos que el uso de sensores infrarrojos o sónicos básicamente dependen mucho de las condiciones de la superficie en la que están volando. Es decir, si yo tengo una superficie que brilla, por ejemplo, en un metálico, algo que sea metálico y brilloso, bueno, pues los sensores se van a confundir, no van a encontrar un patrón, o la cámara no va a encontrar un patrón donde mantenerse en el lugar, y va a empezar a hacer cosas intentando buscar el lugar donde lo dejé, donde despegó, donde le digo que debe estar, y va a tener algunas desviaciones, inclusive puede llegar a estrellarse. Lo mismo pasa cuando estoy volando sobre agua. Cuando estoy volando sobre agua en estas condiciones, en modo OPTI o ATI, en estas condiciones, bueno, pues el agua va corriendo y tiene tiene un caudal, y lo que va a hacer esos sensores es tratarse de mantener en ese lugar. Por eso es que es muy probable que se vaya con la corriente, o que esté confundido respecto de la superficie porque brille o porque no sepa exactamente qué es lo que está abajo. Inclusive los sensores de rebote, los sensores sónicos, pueden confundirse con el agua. Por eso es tan complicado tripular un Telo, por ejemplo, un Rise Telo o algún otro dron que no tenga un GPS sobre agua. Va a estar, como se dice, drifting, va a estar como patinando el dron cuando lo esté manejando. Si tengo condiciones adecuadas para usarlo, por ejemplo en un lago grandote, yo lo puedo usar sin ningún problema. O sea, no se va a caer al agua, no le va a pasar absolutamente nada, simplemente va a estar patinando de un lado a otro. Su uso va a ser muy divertido, pero sí va a ser muy errático. Entonces, si yo no quiero exponer mi dron a que tenga alguna colisión, a que de pronto no sepa la altura adecuada y le dé por bajar demasiado hasta tocar el agua y perder mi dron, pues lo más recomendable es que si voy a usarlo sobre ese tipo de superficies o con poca luz, también eso es importante, cuando hay muy poca luz y no puede la cámara literalmente ver lo que hay abajo, o a una altura muy alta, ¿no? Cuando ya esos sensores no alcanzan a tener esa precisión en alturas muy altas, bueno, pues lo que va a hacer el dron es que se va a comportar de manera errática y podemos tener algún accidente. Y para ese tipo de condiciones, si es que quiero usarlo aún así, lo más conveniente es usarlo con su modo GPS. Su modo GPS lo que nos va a decir, o que lo que nos va a dar, es información sobre sus coordenadas geográficas, y en base a eso se va a tratar de mantener exactamente donde le digo que debe de estar. Algunos drones, por ejemplo este no tiene un GPS, pero por ejemplo algunos otros drones como el Spark, como este Mavic Air, como el Phantom que está por allá, usan GPS, usan satélites para obtener sus coordenadas GPS. Básicamente usan 10 satélites de Estados Unidos y 10 satélites de Rusia. Y con base en ello, pues el máximo de 20 satélites, algunos llegan hasta 30, algunos hasta más satélites, va a ser mucho más preciso el hover, el que se quede exactamente en el lugar, el dron.
Así es como funcionan estos drones. La mayoría de ellos se controlan, al menos los comerciales, por un sistema de Wi-Fi, por una señal de Wi-Fi que repite o que crea mi dron y al cual se conecta un comando, un control o un teléfono móvil. Y esto va a depender mucho sobre, si es a un teléfono móvil, va a depender mucho sobre las capacidades de transmisión y de recepción de Wi-Fi de mi teléfono móvil, y si es a un control remoto, pues lo mismo, también va a depender mucho de las capacidades de transmisión de datos de la aeronave hacia el control remoto. Por supuesto, siempre va a ser mejor un control remoto al celular, porque el control remoto está creado para ese fin, para mantener una comunicación estable con el dron bajo las condiciones adecuadas. El celular, la verdad es que su Wi-Fi es muy limitado, el rango es muy limitado y tengo que tener mucho cuidado cuando estoy tripulando mi dron con un celular por las limitaciones de rango. Los drones pueden tener sus antenitas, sus antenas de diferentes formas. Hay algunos que tienen un cablecito, por ahí los drones más económicos, como el JJRC, como algunos otros, tienen pues, un cablecito que se les sale, esa es la antena. Algunos lo tienen en las patitas frontales, como estos, como el caso del Mavic Pro. Algunos otros que es los sensores o los controles están en la parte trasera, ¿no? La recepción de señal. Y en el caso, por ejemplo, de drones más pequeñitos, como el Parrot Mambo, como el Rise Telo, como el Xiaomi, ¿no? El chiquito. Bueno, pues estos drones también tienen integrados una Wi-Fi o crean una Wi-Fi que es compatible o que recibe el teléfono y los puedo usar con el teléfono. Para ellos es recomendable quizás adquirir por separado un extensor de señal si es que los quiero usar para vuelos más lejanos, o usar con mi teléfono con sus debidas precauciones. Así es como funcionan los drones. Ese es el principio fundamental que utilizan los drones, con procesadores, motores, sensores y las condiciones ambientales que permiten o que complican o facilitan un vuelo normal.